Bien, mis hermanos, estamos en este nuevo capítulo de la triple columna de la iglesia. La vez pasada comenzamos ya el segundo pilar, que corresponde a los elementos de revelación y verdad y también esperanza, ¿no? Recuerden que estamos viendo pues esas triadas, cada una relacionada con una persona trinitaria, ¿no? Aquí pues en esta segunda columna que corresponde al Hijo le van a corresponder todo lo que es la palabra, la revelación, ¿sí? Es decir, la verdad y la virtud teologal de la esperanza, ¿sí? Y veíamos que así como la iglesia tiene un cuerpo, el alma de esta iglesia sería el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, bueno, cuerpo místico, ¿no? El cuerpo eh, que conformamos todos los bautizados. El alma de este cuerpo sería el Espíritu Santo, y así como el alma humana tiene tres potencias, según San Agustín, voluntad, inteligencia y memoria, así vamos a ver eh, esta cierta analogía, pues no del todo correspondiente, pero pues como analogía, manera de analogía, vamos a ver tres elementos que componen la revelación, que son magisterio, Biblia y tradición, y, y estos elementos es como si hicieran de estas potencias, hicieran como la función que tienen estas potencias en el alma humana, ¿no? Vamos a comenzar con el primer elemento. Bueno, antes de comenzar con el primer elemento, vamos a ver cómo toda esta revelación, que es la palabra de Dios que quiere revelarse al hombre, em, estamos hablando de la misma segunda persona de la Santísima Trinidad. Así lo explica Benedicto XVI en Verbum Domini numeral 7. Como muestra de modo claro el prólogo de Juan, el Logos indica originariamente el Verbo eterno, es decir, el Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos y consustancial a Él. La palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. Esto nos lo dice el prólogo del Evangelio de Juan, ¿no? Pero esta misma palabra, afirma San Juan, se hizo carne. Por tanto, Jesucristo, nacido de María Virgen, es realmente el Verbo de Dios que se hizo consustancial a nosotros. Así pues, la expresión palabra de Dios se refiere aquí a la persona de Jesucristo, Hijo eterno del Padre, hecho hombre. Entonces, haciendo esta claridad, sabiendo que palabra de Dios es el mismo verbo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, entonces vamos a ver el primer elemento de esta tríada que es también inseparable, ¿no? Vamos a ver el magisterio y cómo se corresponde con la potencia del alma, que es la voluntad. O sea, de alguna manera, a través del magisterio, Dios comunica su voluntad. Así lo explica, por ejemplo, un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que se llama El primado del sucesor de Pedro en el ministerio de la Iglesia. Dice, no decide, refiriéndose al Papa, no decide según su arbitrio, sino que es portavoz de la voluntad del Señor, que habla al hombre en la escritura vivida e interpretada por la tradición. Numeral 7 de este documento. Entonces fíjense claramente que relaciona al oficio del Papa, que es la cabeza del magisterio, con transmitirnos esa voluntad del Señor. ¿Ok? Entonces vemos, o sea, ¿qué es el magisterio? ¿Sí? Eh, es la tarea de enseñar con autoridad propia del colegio episcopal, o sea, los obispos en comunión con el Papa, ¿ya? Y entonces la máxima autoridad aquí del magisterio, pues es el Papa, que es imagen de Dios Padre y guardián de la fe.
y su ejercicio pleno es la definición de dogmas de fe. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya vamos a relacionando también en estas subcolumnas, por decirlo de algún modo, em, esta primera, que es el magisterio, se relaciona también con la fe, así como cuando veíamos en la liturgia los sacramentos de iniciación cristiana, el primero, que era el bautismo, que nos daba la fe. Entonces, fíjense, siempre también va a estar, aquí se repite como esa correlación entre el primer elemento con la fe, el segundo con la esperanza y el tercero con la caridad. ¿Sí? Entonces, la Santísima Trinidad a nivel macro en las tres columnas y a nivel de estas subdivisiones. ¿Ok? Vamos a ver una encíclica del Papa Benedicto XV que se llama Principi Apostolorum Petro sobre San Efrén el Sirio. Aquí comentando sobre este santo, ¿sí? Nos dice lo siguiente: en otro himno presenta al Señor Jesús hablando a su primer vicario. ¿Sí? San Efrén nos presenta como un diálogo entre Jesús hablándole al Papa, ¿sí? Su vicario en la tierra, y le pone las siguientes palabras: Simón, discípulo mío, te he puesto como fundamento de la Santa Iglesia, te llamé roca para que sustentaras todo mi edificio. Eres el supervisor de quienes construyen una iglesia para mí en la tierra. Si quisieran construir algo prohibido, impídeselo, pues tú eres el fundamento. Eres la cabeza de la fuente de la que brota mi doctrina. Eres la cabeza de mis discípulos. Por ti beberán todas las naciones. Ese es el numeral 20 de esta bella encíclica del Papa Benedicto XV. Entonces fíjense que pone al Papa, ¿sí?, como la cabeza de la fuente y de la que brota esa doctrina. Veremos más adelante que hay dos fuentes, ¿sí?, que son la Sagrada Escritura y la tradición, los dos siguientes elementos, pero que ambos brotan de la misma fuente. ¿Okay? ¿Y cuál es esa fuente? Fue la misma enseñanza de Cristo, que era pues el representante, vino pues no a hablar su doctrina, sino representando a Dios Padre. ¿Okay? Entonces, el vicario de Cristo en ese momento es el Papa, es decir, que viene a representar la tarea que hacía Cristo, que hizo cuando vino a la tierra, que es darnos la doctrina, la revelación. ¿Sí? Y de ahí emanó la Sagrada Escritura y la tradición. ¿Okay? Ahora bien, con la diferencia de que el Papa no viene a presentar una nueva doctrina, sino viene a explicar, explicitar lo que contiene la Sagrada Escritura y la tradición. Así lo explica el Catecismo en numeral 19. A los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, de modo que mediante un cuidadoso estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Esto es muy importante, ¿no? Porque si no hay quien interprete la palabra, pues sucede como a las iglesias protestantes, que pues cada denominación tiene una interpretación de la escritura diferente. Entonces, pues en la sabiduría de Dios, por eso es que en la Iglesia Católica nos deja una cabeza para que a través de ella el Espíritu Santo inspire la correcta interpretación de la escritura. Y el catecismo trae una famosa frase de San Agustín que dice: no creería en el Evangelio si no me moviera a ello la autoridad de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la autoridad? Pues el magisterio, ¿no? Eh, entonces es importante cómo mm, el sustento, ¿sí? O sea, la importancia del magisterio es que gracias a que San Agustín se confía en esa autoridad recibida de Cristo, ¿sí?, que tuvo el Papa cuando Jesús le entrega las llaves del reino de los cielos para atar y desatar, ¿sí? Eh, entonces, San Agustín se confía primero de esa autoridad y por eso es que cree en la Sagrada Escritura. Vamos a ver cómo define el catecismo el magisterio de la Iglesia.
El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, como ya dijimos, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Eso es muy importante, no todos los obispos tienen que estar en comunión con la cabeza, que es el Papa. El obispo que no esté en comunión, pues ya deja de ser magisterio. Numeral 86 dice, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. En el 87 dice, los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Explicando los dogmas de fe, ¿qué son los dogmas de la fe? El numeral 88 nos dice lo siguiente, el magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas. Es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina, o también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para acoger la luz de los dogmas de la fe. Entonces esto es muy importante, o sea, porque aquí vemos que la autoridad viene a través del magisterio de la Iglesia, cuya máxima expresión es declarar un dogma de fe, ¿sí? O sea, en materia de revelación, la autoridad máxima en este sentido es un dogma de fe que nosotros tenemos que adherirnos a nuestra voluntad, nuestro intelecto tiene que adherirse a esa enseñanza. ¿Okay? Entonces por eso decimos que en cierta manera pues es ejercer la voluntad de Dios, ¿sí? A través de los pastores, ¿no? El Papa y los obispos en comunión con él. Mientras que la Comisión Teológica Internacional tiene un documento sobre magisterio y teología del año 1975. Nos explica lo siguiente, al magisterio le compete mantener con autoridad la autenticidad cristiana y la unidad en materia de fe y de moral. La tesis número 5. Pío XII, en su encíclica Ad Sinarum Gentem, nos dice lo siguiente, en efecto, también entonces, como bien sabéis, será enteramente necesario que vuestra comunidad cristiana, si quiere formar parte de la sociedad divinamente fundada por nuestro Redentor, esté enteramente sujeta al sumo pontífice, vicario de Jesucristo en la tierra, y esté estrechamente unida a él en materia de fe religiosa y de moral. Con estas palabras, es bueno notarlo, se abarca toda la vida y la obra de la Iglesia. Por tanto, también su constitución, su gobierno, su disciplina, cosas todas que dependen indudablemente de la voluntad de Jesucristo, el fundador de la Iglesia. En virtud de esta voluntad divina, los fieles se dividen en dos clases, clérigos y laicos. En virtud de la misma voluntad se constituye el doble poder sagrado, es decir, el de orden y el de jurisdicción. Además, lo que también ha sido divinamente establecido, se accede a la potestad del orden, refiriéndose al orden sacerdotal, el sacramento, por la cual se compone la jerarquía eclesiástica de obispos, presbíteros y ministros, recibiendo el sacramento del orden sagrado. La potestad de jurisdicción, sin embargo, que se confiere directamente por derecho divino al sumo pontífice, llega a los obispos por el mismo derecho, pero sólo por medio del sucesor de San Pedro, a quien no sólo los simples fieles, sino también todos los obispos deben estar constantemente sujetos y vinculados por la obsequiosidad de la obediencia y el vínculo de la unidad. ¿Sí? Aquí nos explica que eh, el Papa es ese instrumento que Dios utiliza, ¿no? Para
nombrar todos los pastores, porque el Papa ordena a los obispos y los obispos ordenan a sus diferentes presbíteros, ¿no? Y diáconos. Entonces, todo viene a través del Papa, que tiene esa potestad, autoridad máxima en la Iglesia. San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica posicional Pastoris Gregis, numeral 56, nos dice lo siguiente: la capacidad del propio gobierno, que incluye también el ejercicio del magisterio auténtico, ¿bien? Que pertenece intrínsecamente al obispo en su diócesis, se encuentra dentro de esa realidad mistérica de la Iglesia, por la cual en la Iglesia particular está inmanente la Iglesia universal. Es decir, la iglesia particular es cada territorio que tiene su obispo o arzobispo, ¿sí? Depende si es arquidiócesis o diócesis. A eso se llama iglesia particular. Entonces, todas las iglesias particulares unidas forman la Iglesia Católica Universal. Entonces dice, por la cual en la iglesia particular está inmanente la Iglesia Universal, que hace presente la suprema autoridad, es decir, el romano pontífice y el colegio de los obispos con su potestad suprema, plena, ordinaria e inmediata sobre todos los fieles y pastores. Es decir, que el obispo vendría representando al Papa en su iglesia local, ¿sí? Bien, eso con referencia al magisterio. Ahora el segundo elemento, que es la Sagrada Escritura. Vamos a explicar un poquito, pues, la Sagrada Escritura, que ya sabemos que se compone de Antiguo y Nuevo Testamento, y que el Catecismo explica de la siguiente manera, numeral 102: a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único. Pues todo cuanto está escrito para nuestra enseñanza fue escrito a fin de que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras estemos firmes en la esperanza. Entonces aquí está la relación clara entre la palabra de Dios y esperanza. ¿Okay? En la primera de Corintios 1:24, que dice que el apóstol Pablo nombra a Cristo la sabiduría de Dios. Recuerden que también en esas apropiaciones que veíamos, cuando veíamos los tres arcángeles, también cuando veíamos los dones del Espíritu Santo, sabiduría se refiere principalmente a Cristo. El Catecismo explica la Sagrada Escritura de la siguiente manera en el 101. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano, como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. 102. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se da a conocer en plenitud. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados. El que siendo al comienzo Dios junto a Dios no necesita sílabas, porque no está sometido al tiempo. Frase de San Agustín. Numeral 103. Por esta razón, la Iglesia ha venerado siempre las divinas escrituras como venera también el cuerpo del Señor. Fíjense aquí cómo, qué tan importante es ver esta palabra y estas sagradas escrituras a la par del cuerpo del Señor. ¿Ok? O sea, la Iglesia venera de la misma manera, así como veneramos la Eucaristía, veneramos también las divinas escrituras. No cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye en la mesa de la palabra de Dios y del cuerpo de Cristo. Siguiente numeral nos dice: en la Sagrada Escritura la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es realmente la palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. ¿Okay? Bueno,
Con relación a la virtud de la esperanza, como pues ya dijimos, ya mencionamos algo en el catecismo, pero vamos a ampliar este tema mediante el discurso de San Juan Pablo II a los jóvenes delegados del movimiento estudiantil de Acción Católica del año 1984. Hablaba así el Papa. ¿Acaso la Sagrada Escritura puesta en sus manos no es un mensaje de esperanza de principio a fin? Desde los primeros capítulos del Génesis se proclama la esperanza de un Salvador. Esta expectativa mantenida viva entre el pueblo elegido por las voces de los profetas se refina con el paso de los siglos y alcanza su culminación en una joven llamada María. Ella anhelaba con tanta vehemencia que Dios encarnó su esperanza y el Verbo se hizo carne. En Cristo la esperanza ya ha alcanzado su plenitud. Ahora solo queda esperar su manifestación externa cuando Él regrese en gloria. Entonces aquí está clarísimo, ¿no? La escritura es esperanza de principio a fin, porque desde el principio, desde que el hombre pecó, Adán y Eva, ya tenían la esperanza de un redentor. ¿Sí? O sea, toda la historia del Antiguo Testamento es esperando a ese redentor, a ese salvador. Y ahora nosotros esperamos su segunda venida. Entonces, todo es, toda la historia en las Sagradas Escrituras nos habla de esperanza. Mientras que en esta encíclica de Benedicto XVI, Spe Salvi, una encíclica dedicada especialmente a la esperanza, muy bella, nos dice lo siguiente: en efecto, esperanza es una palabra central de la fe bíblica hasta el punto de que en muchos pasajes las palabras fe y esperanza parecen intercambiables. Así, la carta a los hebreos une estrechamente la plenitud de la fe con la firme confesión de la esperanza. También cuando la primera carta de Pedro exhorta a los cristianos a estar siempre prontos para dar una respuesta sobre el logos, el sentido y la razón de su esperanza, esperanza equivale a fe. Mientras que el mismo Ratzinger en su obra Jesús de Nazaret nos dice que el tema fundamental de la ley y los profetas es la esperanza de Israel, bueno, recalcando lo que ya dijimos. Y el catecismo, hablando de la Sagrada Escritura, nos enseña lo siguiente. En la formación de los evangelios se pueden distinguir tres etapas. Numeral 126. Primera etapa, la vida y enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los cuatro evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos hasta el día en que fue levantado al cielo. Segunda etapa, la tradición oral. Los apóstoles ciertamente después de la ascensión del Señor predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, instruidos y guiados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad. Y tercera etapa, ya los evangelios escritos. Los autores sagrados escribieron los cuatro evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la situación de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. Numeral 127. El evangelio cuadriforme, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ocupa en la iglesia un lugar único. De ello dan testimonio la veneración de que lo rodea la liturgia y el atractivo incomparable que ha ejercido en todo tiempo sobre los santos. No hay ninguna doctrina que sea mejor, más preciosa y más espléndida que el texto del Evangelio. Ved y retened lo que nuestro Señor y Maestro Cristo ha enseñado mediante sus palabras y realizado mediante sus obras. Frase de Santa Cesaria Joven. Es sobre todo el Evangelio lo que me ocupa durante mis oraciones. En él encuentro todo lo que es necesario a mi pobre alma. En él descubro siempre nuevas luces, sentidos escondidos y misteriosos. Frase de Santa Teresa del Niño Jesús. Bueno, vemos aquí que la Biblia, la Sagrada Escritura, es
y de ella el Evangelio es lo principal, ¿no? El corazón de las Escrituras son los 4 Evangelios, ¿ok? Es Cristo mismo, ¿no? La palabra. Así como Él se encarnó por medio del Espíritu Santo, fíjense que también hay una similitud porque las Escrituras es inspiración del mismo Espíritu Santo, ¿ok? Que vienen en esas etapas, ¿no? Que dijimos, primero la predicación de Jesús, luego transmisión oral y luego ya los libros escritos. Vamos a pasar al tercer elemento, que es la sagrada tradición. ¿Qué es sagrada tradición y por qué se relaciona con la memoria? Vamos a ver. Los apóstoles con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Catecismo numeral 76. La Iglesia transmite a sus hijos el contenido de su memoria mediante la tradición apostólica, citada de el Papa Francisco, encíclica Lumen Fidei número 40. Esta memoria es el Espíritu Santo, memoria viva de la Iglesia. Catecismo numeral 1099. Entonces fíjese que relacionan la memoria, porque aquí dice en el catecismo, pues cita a Juan 14:26, y donde se habla de que el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les he enseñado, dice Jesús, ¿no? Entonces, esa función de recordar, ¿no? Se relaciona con la memoria y el Espíritu Santo por eso. Y también por lo que dice el Papa Francisco, ¿sí? La tradición, ¿no? La Iglesia transmite a sus hijos el contenido de su memoria mediante la tradición apostólica. ¿Ok? Vemos en el catecismo, empleemos un poquito este concepto de tradición en el numeral 75, que nos dice: Cristo nuestro Señor, en quien alcanza su plenitud toda la revelación de Dios, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el Evangelio como fuente de toda verdad salvadora y de toda norma de conducta, comunicándoles así los bienes divinos, el Evangelio prometido por los profetas que él mismo cumplió y promulgó con su voz. La transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de 2 maneras. Oralmente, los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Por escrito, los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo, como ya vimos. Siguiente numeral, continuada en la sucesión apostólica, el 77 nos dice que para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. En efecto, la predicación apostólica, expresada de un modo especial en los libros sagrados, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición, en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la Iglesia que cree y ora. Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su Verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la Iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conversando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la Iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Bien, y aquí un punto importante: relación entre tradición y escritura, una fuente común, como ya dijimos, y aquí lo explica en el numeral 80. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo
y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Encíclica Lumen Fidei nos explica relación entre los sacramentos y la transmisión de la fe, numeral 38. El lenguaje mismo, las palabras con que interpretamos nuestra vida y nuestra realidad, nos llega a través de otros, guardado en la memoria viva de otros. El conocimiento de uno mismo solo es posible cuando participamos en una memoria más grande. Lo mismo sucede con la fe, que lleva a su plenitud el modo humano de comprender el pasado de la fe, aquel acto de amor de Jesús que ha hecho germinar en el mundo una vida nueva, nos llega en la memoria de otros, de testigos, conservando vivo en aquel sujeto único de memoria que es la Iglesia. La Iglesia es una madre que nos enseña a hablar el lenguaje de la fe. San Juan en su Evangelio ha insistido en este aspecto, uniendo fe y memoria y asociando ambas a la acción del Espíritu Santo, que, como dice Jesús, os irá recordando todo. 40. La Iglesia, como toda familia, transmite a sus hijos el contenido de su memoria. ¿Cómo hacerlo de manera que nada se pierda y más bien todo se profundice cada vez más en el patrimonio de la fe? Mediante la tradición apostólica conservada en la Iglesia con la asistencia del Espíritu Santo. Tenemos un contacto vivo con la memoria fundante. Como afirma el Concilio Ecuménico Vaticano II, lo que los apóstoles transmitieron comprende todo lo necesario para una vida santa y para una fe creciente del pueblo de Dios. Así, la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Bien, quiero traer ahora el Catecismo Antiguo de San Pío X. Me parece que ahí explica de una mejor manera lo que es la tradición, concretamente, porque dice, la tradición se halla principalmente en actas de concilios, en los escritos de los santos padres, en los documentos de la Santa Sede y en las palabras y usos de la Sagrada Liturgia. O sea, todo esto constituye tradición, porque a veces hay personas que se enfocan solamente por ejemplo, en el rito antiguo, así, se centran en la parte de la liturgia, pero no ven que, por ejemplo, cada concilio, allí lo consignado en esos documentos, como dice aquí el Catecismo de San Pío X, pues eso va constituyendo la tradición, porque eso es lo que va viviendo la Iglesia, ¿sí? Y fíjense esta definición de Benedicto XVI, que también es muy, muy acertada, ¿no? Audiencia General del 26 de abril del 2006. Benedicto XVI nos explica que la tradición se llama así porque surgió del testimonio de los apóstoles y de la comunidad de los discípulos en el tiempo de los orígenes. Fue recogida por inspiración del Espíritu Santo en los escritos del Nuevo Testamento y en la vida sacramental, en la vida de la fe, y a ella, a esta tradición, que es toda la realidad siempre actual del don de Jesús, la Iglesia hace referencia continuamente como a su fundamento y a su norma a través de la sucesión ininterrumpida del ministerio apostólico. Aquí hago un paréntesis y resalto esas palabras de Benedicto cuando dice que es la vida sacramental, vida de la fe, porque Espíritu Santo es vida, ¿no? El Espíritu Santo, como vamos a ver en la siguiente columna, va a ser como el protagonista de esa vida, ¿no? Camino, verdad y vida, ¿no? Los tres elementos trinitarios que forman nuestras tres columnas. La tradición es la comunión de los fieles, sigue diciendo Benedicto, en torno a los legítimos pastores a lo largo de la historia. Ojo con esto también, porque a veces preferimos la tradición a, no, es que los pastores ahora, que el papa de ahora no era como antes, no, pero si nos apartamos de esa comunión al Papa, pues nos apartamos de la tradición, dice aquí Benedicto, ¿no? La comunión a los pastores es también la tradición, una comunión que el Espíritu Santo alimenta asegurando el vínculo entre la experiencia de la fe apostólica vivida en la comunidad originaria de los discípulos y la experiencia actual de Cristo en su iglesia.
Así pues, concluyendo y resumiendo, dice el Papa Benedicto, podemos decir que la tradición no es transmisión de cosas o de palabras, una colección de cosas muertas, sino que la tradición es el río vivo que se remonta a los orígenes. Esta expresión es muy esclarecedora, el río vivo. Dice Benedicto, el río vivo en el que los orígenes están siempre presentes, el gran río que nos lleva al puerto de la eternidad. Entonces, fíjense, si vemos de esa manera, ¿no? Como un río vivo, algo que se mueve, algo que va, un río no tiene en todas las partes el mismo caudal, sino que se va agrandando. Así nosotros vamos explicitando mejor la fe, esto que estamos haciendo aquí, viendo la fe de siempre, pero de una nueva perspectiva, de una perspectiva trinitaria, pues es tratar de eso, de ir ensanchando nuestra mirada, nuestro río de, de la tradición. También hay una frase famosa de este escritor inglés Chesterton que nos dice que la tradición no es transmisión de cenizas, sino de fuego, ¿no? Y el fuego también es algo vivo, en movimiento. Y para finalizar, para que quede clara esta relación entre Espíritu Santo y tradición, traigo el numeral 694 del Catecismo que dice, el Espíritu es, pues, también personalmente el agua viva que brota de Cristo crucificado como de su manantial y que en nosotros brota en vida eterna. Entonces, fíjense, el símbolo del agua es visto como un símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Y por eso Benedicto XVI muy acertadamente lo relaciona con la tradición de la iglesia, como el río vivo. Y para terminar, para concluir esta relación entre estos tres elementos, magisterio, Biblia y tradición, pues el numeral 95 del Catecismo que nos dice, la santa tradición, la sagrada escritura y el magisterio de la Iglesia, según el plan prudente de Dios, están unidos y ligados de modo que ninguno puede subsistir sin los otros. Vemos aquí en esto, entonces, tres elementos unidos que no se pueden separar porque no puede subsistir solo el magisterio, solo la Biblia, no, solo la tradición, no. El protestantismo se basa en sola escritura, no, es un error, ¿sí? No están viendo esta interrelación, esta estrecha interrelación entre magisterio, tradición, Biblia. No se pueden separar, ¿ya? No puede, un católico no se puede decir, no, es que yo soy tradicionalista, eh, en el sentido de que pongo la tradición por encima o en contraposición del magisterio o de la Biblia, no. Si uno es tradicionalista, tiene que ser, o sea, hay que entender bien esa palabra, ¿no? Entendiendo que dentro de la tradición están, como vimos, también los concilios y eso es magisterio. ¿Ok? La comunión con los pastores, eso también es tradición. Entonces no se puede separar, ¿no? Entonces, ser tradicionalista es también estar en comunión con el Papa, con su magisterio, aceptarlo, ser dócil, ¿no? A esas enseñanzas, todo marcado en las enseñanzas de la Sagrada Escritura, ¿no? Eso es ser católico de verdad, los tres elementos juntos, porque esta sería eh, otra imagen trinitaria dentro de la iglesia, dentro de la segunda columna. Como vimos, cada columna va a tener esas subdivisiones, ya lo vimos en la primera, ¿no? Cómo se subdividía esa gran columna de la liturgia en sus tres sacramentos de iniciación cristiana y bueno, todos esos elementos que ya vimos. Por eso es que es muy importante ver todo en clave trinitaria. Fíjense cómo este enfoque de poner en el centro el misterio de la Santísima Trinidad, fíjense cómo de verdad va iluminando todos los misterios, ¿sí? Como nos enseña el catecismo, es el misterio que ilumina todos los demás misterios y nos evita de caer en esos errores, ¿no? De que sola escritura, como los protestantes, no. Tenemos que ver esta revelación, estos tres elementos como tres elementos de verdad inseparables, como es la Santísima Trinidad, como lo son los sacramentos de iniciación cristiana, ¿sí? Y todos los otros elementos. Bueno, hay que hacer una salvedad, ¿no? Porque aquí, pues yo he comparado
estos, estos elementos de la revelación con las potencias del alma, ¿no? Según San Agustín, que también esas potencias son una imagen trinitaria, ¿no? Con esta diferencia, ¿no? Hay que hacer la aclaración. San Agustín relacionaba la memoria con el Padre, la inteligencia con el Hijo y la voluntad con el Espíritu Santo. Acá hemos hecho una transposición de la memoria y de la voluntad. La voluntad la relacionamos con el Padre y la memoria con el Espíritu Santo. Pues la razón es las mismas enseñanzas de la Iglesia, ¿sí? Porque la misma, como hemos leído del mismo catecismo, la encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei, se relaciona memoria con el Espíritu Santo, ¿sí? Porque es la acción del Espíritu Santo. Ah, bueno, y el mismo Evangelio nos dice, ¿no? Que nos recordará todas las cosas. Entonces, no me voy a tener aquí a explicar pues la teoría de San Agustín y todo, porque pues eso sería otro tema, pero pues sí hay que hacer esa claridad y eso tiene su explicación. De pronto después con más detalle vemos esas diferencias, ¿no? Entre esa imagen trinitaria en el alma y sus potencias y en la iglesia, ¿no? Y por eso, pues decía al principio que es una analogía, o sea, hay cierta semejanza, pero también tiene sus diferencias, o sea, no es totalmente igual al alma humana, ¿no? Cuando se habla del Espíritu Santo como alma de la iglesia, pero sí tiene sus parecidos. Por lo menos también hemos cambiado el nombre de inteligencia por sabiduría porque es el nombre, el atributo que describe mejor lo que es el verbo de Dios, ¿no? El logos. Bueno, con esto hemos terminado. La próxima pues ya nos quedaría un tema para terminar toda esta segunda columna de la verdad, la revelación, la esperanza. Muchas gracias y bendiciones.